Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en una historia que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los titulares de la prensa del corazón, especialmente en Turquía. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de un tema que ha puesto a más de uno a especular y a muchos fanáticos a suspirar: la familia Sabancı y su supuesta pregunta incómoda a Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Así es, la icónica pareja que conquistó corazones con su química en pantalla y que mantuvo al mundo del entretenimiento en vilo con su relación, y más tarde con su separación, parece que sigue dando de qué hablar, y ahora, indirectamente, a través de una de las familias más influyentes de Turquía. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Prometemos contenido fresco, análisis profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Ahora sí, entremos de lleno en materia. El titular que nos trae hoy aquí es bastante intrigante: la familia Sabancı pone en aprietos a Hande Erçel con preguntas sobre Kerem Bürsin. Para quienes no están tan familiarizados con el mundo del espectáculo turco, Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor igualmente carismático y talentoso, y juntos formaron una de las parejas más queridas por el público, apodados cariñosamente por sus fans como Keremde o Handem. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, acaparó la atención de los medios durante meses, y su posterior ruptura dejó a muchos de sus seguidores con el corazón roto. Y aquí es donde entra la poderosa familia Sabancı. La familia Sabancı es una de las dinastías empresariales más ricas y prominentes de Turquía, con intereses en diversas industrias, desde finanzas y textil hasta energía y automoción. Su influencia se extiende mucho más allá del mundo de los negocios, ya que suelen tener una presencia notable en eventos sociales y culturales. Ahora imaginen la escena: una figura tan influyente y a menudo reservada como es la familia Sabancı, cruzando caminos con una estrella de la talla de Hande Erçel y planteando una pregunta que de alguna manera la pone en una situación delicada en relación con su expareja, Kerem Bürsin. La sola idea genera curiosidad, ¿verdad? La información que ha llegado a nuestros oídos, filtrada a través de diversos medios de comunicación y redes sociales turcas, sugiere que este encuentro tuvo lugar en un evento social de alto perfil. No se trata de un incidente trivial, sino de algo que, dada la magnitud de las personas involucradas, ha adquirido proporciones de noticia. Según los reportes, la pregunta no fue directa en el sentido de ¿cómo está Kerem?, o ¿han vuelto?, sino que fue planteada de una manera más sutil, quizás incluso casual, pero con la intención subyacente de observar la reacción de Hande y, quién sabe, quizás obtener alguna información o simplemente generar un momento de tensión. Es importante destacar que en el mundo del entretenimiento, y especialmente cuando se trata de relaciones pasadas entre celebridades, las interacciones a menudo están rodeadas de especulación. Los fanáticos y los medios siempre están buscando pistas, interpretando cada gesto, cada palabra. Y cuando una familia con la reputación e influencia de los Sabancı se involucra, la atención se magnifica exponencialmente. Podríamos estar hablando de un miembro de la familia Sabancı que, de manera más o menos informal, se dirigió a Hande. Quizás en una gala benéfica, una fiesta privada o un evento de moda. La pregunta en sí podría haber sido algo como: hemos visto a Kerem últimamente en algunos proyectos, parece estar muy bien. ¿Sabes algo de él?, o algo similar que, sin ser una indagación directa sobre su relación personal, sí tocaba el tema de su vida profesional y, por extensión, de su vida privada. El truco está en la forma en que se plantea y en el contexto. Imaginen a Hande rodeada quizás de cámaras o de otras personalidades, teniendo que responder ante una pregunta de alguien con quien quizás no tiene la relación más cercana, pero cuya opinión o comentario tiene peso. ¿Por qué pondría esto a Hande en aprietos? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, el fin de una relación mediática tan publicitada suele ser un tema sensible. Hande, como profesional, probablemente ha tratado de mantener su vida personal separada de su carrera. Una pregunta así podría obligarla a revivir esos sentimientos o, peor aún, a dar una respuesta que pueda ser malinterpretada por los medios o por los fanáticos. Segundo, la familia Sabancı, al ser un nombre tan importante, cualquier interacción con ellos puede ser interpretada de múltiples maneras. Si la pregunta vino de una manera amigable, podría ser un intento de ser cordial,
pero si la pregunta tenía un tono más inquisitivo o incluso juguetón, podría ser vista como un intento de obtener información o de presionar sutilmente. Y luego está la cuestión de la lealtad y las alianzas en el mundo del espectáculo. Aunque no hay reportes que sugieran una animosidad particular entre Ande y la familia Sabanci, las relaciones entre figuras públicas a menudo son complejas. ¿Podría haber habido algún tipo de presión indirecta? ¿O quizás fue simplemente una conversación incómoda que se magnificó por la fama de los involucrados? Los detalles específicos del evento y las palabras exactas son, como suele suceder en estos casos, un poco difusos. Los medios de comunicación turcos, que son muy ágiles para captar este tipo de historias, han estado publicando diversas versiones y especulaciones. Algunos sugieren que fue un comentario casual de un miembro de la familia que se encontró con Ande en una cena, mientras que otros insinúan una conversación más prolongada y deliberada. Lo que sí parece ser un consenso general es que Ande manejó la situación con la gracia y la profesionalidad que la caracterizan. Se dice que respondió de manera diplomática, sin entrar en detalles personales y manteniendo la compostura. Esto es algo esperable de una artista de su calibre, acostumbrada a lidiar con la atención mediática constante. Ella sabe cómo navegar estas aguas turbulentas, y probablemente ha aprendido a poner límites y a proteger su espacio personal. Pero, ¿qué significa todo esto para la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues probablemente nada concreto en términos de una reconciliación o un nuevo conflicto. Sin embargo, sí pone de manifiesto que a pesar de su separación, la figura de Kerem Bürsin sigue siendo un tema de interés y, al parecer, de conversación, incluso en círculos tan influyentes. La pregunta de los Sabanci, independientemente de su intención, subraya la huella que esta pareja dejó en la cultura popular turca. Los fanáticos, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Algunos expresan simpatía por Hande sintiendo que no debería ser puesta en situaciones incómodas. Otros ven en esto una oportunidad para especular sobre una posible reconciliación, interpretando la pregunta como una señal de que la familia de Kerem aún podría estar interesada en su relación. Y por supuesto hay quienes simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando las conversaciones en redes sociales. Este tipo de incidentes nos recuerdan la fina línea que existe entre la vida pública y la privada de las celebridades. Hande Erçel es una profesional que ha construido una carrera exitosa, pero su vida personal, especialmente su relación pasada con Kerem Bürsin, sigue siendo un foco de atención. La familia Sabanci, con su alcance e influencia, se convierte en un factor que puede añadir una capa adicional de complejidad a estas dinámicas. Ahora analicemos las posibles motivaciones detrás de la pregunta. Si fue un miembro de la familia Sabanci, ¿cuál podría ser su interés? Podría ser simple curiosidad. Los Sabanci, como muchas personas influyentes, pueden estar interesados en las vidas de figuras públicas populares. Podría ser un intento de sondear el terreno, quizás para entender mejor la dinámica de la ruptura o para ver si hay alguna posibilidad de reconciliación, algo que podría ser visto como un evento positivo o interesante para su círculo social. O, de manera más cínica, podría ser un intento de poner a Hande en una posición incómoda, quizás por alguna razón desconocida o incluso por un simple juego de poder social. También debemos considerar el contexto social. En Turquía, las familias, especialmente las de alto perfil, a menudo juegan un papel importante en las vidas de sus miembros, incluyendo sus relaciones. Si Kerem Bürsin tiene una relación cercana con su familia, es plausible que ellos tengan interés en su vida amorosa. Sin embargo, la pregunta planteada a Hande en lugar de a Kerem es lo que hace esto particularmente interesante. Sugiere que quizás los Sabanci vieron una oportunidad de obtener información o de generar una reacción de Hande directamente. Es fascinante ver cómo estos pequeños eventos pueden generar tantas teorías y discusiones. El poder de las redes sociales y de los medios de comunicación en la amplificación de estos chismes es innegable. Una sola pregunta planteada en el momento y lugar adecuados puede desatar una ola de especulación que mantiene a todos al borde de sus asientos. Para Hande Erçel, este tipo de situaciones, aunque probablemente manejadas con maestría, deben ser agotadoras. Imaginen tener que estar constantemente alerta, midiendo cada palabra y cada reacción. Ella es una artista talentosa que merece ser reconocida por su trabajo, pero la sombra de su relación pasada con Kerem Bürsin, y ahora la intervención indirecta de una familia tan influyente, parece seguir persiguiéndola. En definitiva, la familia Sabanci, al parecer, ha logrado poner en un aprieto a Hande Erçel con una pregunta sobre Kerem Bürsin.
Este incidente, aunque envuelto en especulaciones, pone de relieve la constante atención mediática que rodea a Andy y a su relación pasada, y la influencia que figuras prominentes como la familia Savanzi pueden tener en el mundo del entretenimiento, incluso con un simple comentario o una pregunta casual. Nos recuerda que en el circo de la fama, incluso los momentos más sutiles pueden tener grandes repercusiones. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante suceso. Hemos explorado las posibles razones detrás de la pregunta, las reacciones esperadas y el impacto que esto tiene en la narrativa mediática de Andy Ercel. Lo que queda claro es que la historia de Andy y Kerem, a pesar de haber terminado, sigue generando interés y, de vez en cuando, nos sorprende con nuevos giros, como este que involucra a la influyente familia Savanzi. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre este acontecimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la pregunta de la familia Savanzi fue intencionada o un simple comentario? ¿Cómo creen que Andy se sintió realmente en esa situación? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Adoro leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Andy Ercel, Kerem Bürsin o simplemente disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis fascinantes. Hasta la próxima.